Mis queridos compañeros, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sorna Xavier, soy estudiante de la carrera de sistemas y el día de hoy vamos a presentar un nuevo video de lo que son los conceptos de la programación funcional, que es una parte de lo que viene siendo la nueva materia de programación lógica y funcional. Así que vamos a empezar con el primer paso, que es programación funcional. Por lo tanto, vamos a conocer unos pequeños conceptos, así que quédense con nosotros porque aquí comenzamos. Como primer punto, hay que tomar en cuenta que vamos a empezar con la pequeña introducción a esto de la programación funcional. Pero pues hay que tomar en cuenta este paradigma de programación funcional. Pues esto es uno de los fundamentales entre los llamados programación declarativa. Como tal, permite aunar los componentes de especificación y programación en las tareas de solución automática de problemas. Además, pues hay que tomar en cuenta que estos lenguajes funcionales ofrecen al programador un buen número de recursos expresivos que permiten resolver problemas complejos mediante programas pequeños y robustos. Entre ellos cabe destacar un sistema de tipo polimórfico que permiten definir una amplia variedad de estructuras de datos de uso genérico, la posibilidad de definir funciones que aceptan otras funciones como argumentos y devuelven como resultado facilidades para definir y manipular estructuras de datos infinitas. Este modelo computacional es simple, claro y bien fundamentado, etc. De no menor importancia es la posibilidad de razonar de forma sencilla acerca de las propiedades de los programas, su corrección, su eficiencia, su comportamiento en ejecución. Este permite optimizar las tareas e implementar lenguajes funcionales. Y como se muestra, podemos encontrar en casi todos los lenguajes funcionales un núcleo común de conceptos y técnicas sentadas sobre firmemente establecidas. En estas asignaturas, como podremos ver, los fundamentos de la programación funcional y su utilización en la definición de implementaciones correctas y eficientes de los lenguajes de programación que se enmarcan en este paradigma. Así que esto es un poco de lo que se puede ver de la programación funcional y que vamos a comenzar con sus siguientes temas. Acompáñenme. Como siguiente punto tenemos son los tipos de datos. Más o menos ustedes se darán una idea de a qué nos referimos a tipos de datos, ya que los que llevamos la carrera de sistemas hay que tomar en cuenta que esto se ha visto desde que iniciamos con la parte de la programación básica. Así que vamos a dar un poco un retoque de lo que podemos ver en este caso de la programación funcional. Y bueno, los tipos básicos de datos, también llamados primitivos, son muy a grosso modo, se pueden agrupar en tres partes: los tipos de datos numéricos, los lógicos y los de texto, o conocidos como alfanuméricos. Dentro de este grupo, los tipos de datos a su vez destapan dos tipos: los enteros y los reales. Este es para el caso de los numéricos. Y para los de texto hay que mencionar que está el tipo carácter, que en inglés significa char, y el tipo cadena, que nosotros lo conocemos. Cadena viene siendo cadena de caracteres o el famoso string. String, recuerden que no es un tipo de dato así en programación, otro es una clase que fue creada en el caso del lenguaje de programación Java, pero hay que continuar. Y como observamos el pequeño esquema, pues observamos que los tipos de básicos de datos pues se muestran en tres partes, y los numéricos pues viene siendo los enteros y los reales, que nosotros en Java conocemos como int, y en el caso de los reales vemos el famoso el double, el float, etc. Y en el caso de los lógicos, pues son aquellos que arrojan un valor tanto verdadero o falso, por ejemplo, como el true, false, que se ocupa para el tipo boolean, el booleano. Y por el otro lado también tenemos los textos, que son para agregar un carácter o una cierta cadena de caracteres, para el cual el texto, el carácter, pues está el famoso byte, está el char, etc. Y para el caso de las cadenas, pues ocupamos una clase especial llamada string para que podamos ocupar y agregar una cadena de caracteres. Pero en fin, este esquema pues en realidad es mucho más extenso, hay que tomar en cuenta. Esto es algo básico, ya que cada lenguaje pues tiene una multitud de tipos de datos, como se lo mencioné. Yo me especifiqué ahorita les puse unos ejemplos en el caso de Java. Pero como se mencionó anteriormente, pues ahora debemos captar las nociones elementales de los tipos de datos. Por lo tanto, en principio, es preferible que te centres en unos pocos, los más generales y comunes.
Y le vamos a explicar un poco más detallado de los tipos de datos enteros. Hay que tomar en cuenta que son los números naturales positivos y negativos más el 0. Se trata de un conjunto infinito de términos que en matemáticas usualmente se denomina como z, o un valor desconocido, compuesto por los números sin decimales. Cada término crece o decrece según para nos desplacemos en una unidad. Por ejemplo, 12, 13, 14, 15. Ese es un ejemplo de caso positivo. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, pues son casos negativos. Y pues aquí muestras un ejemplo de 2, menos 4 y 0. El pseudocódigo se puede utilizar la palabra reservada entero para este tipo de datos. En Java, por ejemplo, nosotros ocupamos la famosa int. Vamos con el dato real. Pues son los que pueden tomar como valores a los números racionales o irracionales. Este tipo de datos admite decimales. En matemáticas se denomina como conjunto R, como un número real. Y pues, como podrán ver, pues es llamado también un conjunto infinito de términos. En este conjunto entre dos términos siempre existe un número infinito de términos. Para este en pseudocódigo se utiliza la reservada real para los pseudocódigos. Pero para el lenguaje de programación Java ocupamos ahí ciertos datos, por ejemplo double y el float. Continuamos. Un dato lógico pues es aquel que solo puede tomar un valor verdadero o valor falso, es decir, que algo se cumpla o no. Puede ser una puerta de paso, por ejemplo, supongamos esa puerta de paso que puede estar abierta y esto lo podemos asociar como un verdadero. Y si está cerrada, pues por lógica va a estar falso, en ese caso por oposición al componente anterior. Para referenciar ese tipo de datos en pseudocódigo se utiliza la reservada lógica. En el caso de Java, pues nosotros reservamos con la famosa boolean y nosotros podemos asignar un valor lógico por default o podemos hacer una validación de ellas. Y por último tenemos la cadena. Esa cadena pues es una secuencia de caracteres y se representa también normalmente entre comillas. Los espacios en blanco dentro de entrecomillado también son caracteres que forman parte de la cadena. Por ejemplo, el gato, que es una cadena de 7 caracteres. Y cada carácter, pues para que entiendan, para los que más o menos no entienden todavía, el carácter viene siendo la letra. En este caso viene siendo una letra, otra letra. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Pero ahí si ven son 6 palabras. Pero ojo, hay que tomar en cuenta que estamos dejando un espacio. Ese espacio es un carácter que no parece, que está como vacío, así, pero por lo tanto cuenta porque pertenece a la cadena. Pero en fin, este pseudocódigo pues se utiliza la palabra reservada cadena. Como lo expliqué varias veces, ahorita en Java se ocupa la famosa clase string porque no existe un método que se llame o un método que podemos ocupar, por ejemplo, solo ocupamos el char, solo se conoce. Por lo tanto, hay una clase que ya lo trae por default el lenguaje Java, que se ocupa el famoso string. Así que pasemos a la siguiente etapa para conocer ya ahora una parte más importante. Acompáñenme. Como siguiente punto tenemos lo que son las funciones. Acuérdense ya que este es un problema complejo que se puede dividir en pequeños subproblemas más sencillos. Esos subproblemas pues se conocen como módulos y su complementación en un lenguaje se llama subprograma, que viene siendo los procedimientos de sus funciones. Estos subprogramas pues realizan las mismas acciones que un programa, pero sin embargo este subprograma se utiliza solamente en un programa para un propósito específico. Un subprograma recibe datos de un programa y le devuelve resultados. Este programa se llama o se invoca al subprograma que va a ejecutar una tarea bien específica y lo devuelve al control del programa que lo llamó. Por lo tanto, pues vamos a ver que las funciones mayormente las hemos escuchado en matemáticas, porque esto es una operación que toma uno o más valores, es decir, los argumentos, y devuelve un resultado, que viene siendo el valor de la función para los argumentos dados. Por ejemplo, si le explicamos algo de matemáticas, tenemos que la función de x es igual a x sobre 1 sumado más x2, donde hay que representarlo. F viene siendo el nombre de la función, x es el argumento, también nosotros aquí lo conocemos como parámetros formales. Y pues esta definición pues de funciones es una definición de función se presenta de la siguiente manera.
función, nombre, guión bajo función, y entre paréntesis que vienen siendo los parámetros, parámetro 1, parámetro 2 hasta el parámetro n. Inicio una etapa de inicio, vas a tener un bloque de instrucciones y finaliza. Y volvamos a repetir, donde la función es la palabra clave que nos indica una función, nombre guión bajo función, viene siendo el identificador con el cual se reconoce la función en el cuerpo del algoritmo. P1, P2 a la Pn es el grupo de parámetros que define la función. Y pues viene la parte del llamado a una función, que cuando definimos una función solo le indicamos al algoritmo que esta función existe. Pero una definición de función no implica la realización de las instrucciones que nos constituyen. Para hacer un uso de una función, el algoritmo principal se le debe llamar, por ejemplo. Tenemos la función de x de fx. Entra el programa y vamos a indicar que f es igual a x sobre 1 más x cuadrada. Y ahí termina. Vuelve a iniciar, imprimiendo que este va a ser el algoritmo principal. Lee aquella variable n y el real va a ser la función de aquel n. Es un llamado a la función y imprime el resultado de la función de r. Así que las funciones son una gran variedad que nosotros tenemos que idearlo cuando aplicamos programación. Así que tenemos que tomar en cuenta pues, el uso de las funciones, tanto para matemáticas y tanto para expresiones lógicas y de texto. Hay que tomar cuenta en eso. Pasamos a nuestra siguiente etapa. Bueno, otro tema tan importante que necesitamos conocer son los intervalos. Los intervalos son subconjuntos de arrays. Se dice que, por ejemplo, i es un intervalo. Si el conjunto de todos los números reales que se compra entre dos llamados extremos, que se pueden dar real o ideal. Bueno, existen varios tipos de intervalos, hay que tomar en cuenta, pues es un segmento que está de un límite y a otro, pero hay intervalos, por ejemplo, cerrados, que tienen específicamente que, por ejemplo, si vamos a ingresar un valor, por ejemplo, va a tener entre el más mínimo y el máximo de ese intervalo. A eso se le llama intervalo porque está entre un límite de uno y otro. Pero ojo, como les explicaba, este es un intervalo cerrado, ahí existe un límite. Por ejemplo, podemos decir que lo mínimo es tanto, el valor de A es el límite y B es lo máximo. Pero eso tiene que ser mayor que A y menor que B en conclusión. Si observamos un caso, por ejemplo, el intervalo abierto son aquellos que no van a tener un límite. Por ejemplo, puede ser que sea de 0, por ejemplo, de A hasta B, pero que sea mayor o igual a A o menor o igual a B. Eso hay que tener en cuenta. Pero hay otros que son semiabiertos. Por ejemplo, por la derecha está que sea mayor que A, pero tiene que ser menor o igual a B. Así pasa en el caso de las validaciones. Y también tenemos lo que son los intervalos semiabiertos a la izquierda, que va a ser mayor o igual a A, pero menor a B. Así que ten cuidado con eso. Por ejemplo, menciona un caso de la desigualdad, que es un enunciado que establece que un número es menor o mayor que otro, sea A, B, C, números reales. Entonces, por ejemplo, si A es menor que B, entonces A más menos C es mayor que B más menos C. Si en el caso que A es mayor que B y C es mayor que 0, entonces A por C es menor que B por C. Y si A es menor que B y C es menor que 0, entonces A por C es mayor a B por C. Tengan mucho cuidado con esos casos. Pero ya hablaríamos ya de métodos y aplicaciones matemáticas que vamos a ocupar para la programación funcional. Así que tenemos ciertos cálculos y pues varias inecuaciones de primer grado que pues con una incógnita se resuelven aplicando inversos aditivos opuestos o inversos multiplicativos recíprocos para despejar la incógnita.
conviene dejar positivo el coeficiente de la icónica y pues muestran algunos ejemplos de lo que podemos ver a continuación. Y pues este sería el caso de los intervalos. Pasamos al siguiente tema. Acompáñenme. Como siguiente punto pues tenemos los operadores. En programación declarativa solo existen valores, no hay referencias, por lo tanto. Pero la distinción entre valores y referencias es fundamental, sin embargo, en la programación imperativa. Así que pues hay que ver más información porque, por ejemplo, si observamos la imagen, pues la raíz cuadrada de x y las integrales pues conjuntan y esto va a ser igual a los valores, operaciones numéricas, por ejemplo, resta, multiplicación, suma, división y tantas las expresiones algebraicas. Así que pues encontramos un diferente contraste. Por ejemplo, si ven en el caso de en las integrales se conjuntan varias operaciones numéricas para hacer la operación. Así que, por ejemplo, si vamos a desarrollar un programa basado para cálculos integrales, pues se deben conjuntar ciertos operadores, pero pues solo son valores, como dicen, no hay referencias. Así que tengan cuidado con ese punto. Y pues vamos a ver un poco más de información. Como les comentaba, los operadores, pues esta variable solo es utilizado como les mencionaban para almacenar información. Sin embargo, es muy habitual que los programas tengan que manipular la información original para transformarla en otra información. Los operadores son los elementos básicos que se utilizan para modificar el valor de las variables y para combinar varios valores entre sí para obtener otro valor, como se les explicaba en el caso de las operaciones básicas. Si recuerdan, pues, por ejemplo, para lo que es cálculos integrales, les vuelvo a repetir, se conjuntan varias operaciones como son suma, resta, multiplicación, división de las 4 operaciones básicas. Raíz cuadrada, pues, por ejemplo, cuando nosotros elevamos una potencia, por ejemplo, de un valor, ocupamos, por ejemplo, supongamos un valor x por x, es decir, el mismo valor para de la potencia. Pero teniendo ese valor, el contrario de una potencia va a ser su raíz, hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de raíz cuadrada, la potencia al cuadrada, su operación contraria viene siendo raíces. Pero por ejemplo hay que tener ciertas operaciones para poder realizar este tipo. Es un conjunto de valores que se van a ir realizando. Así que tengan en cuenta en eso. Y pasamos a nuestro siguiente tema, por favor. Continuamos. Como siguiente tema tenemos lo que son las aplicaciones de las listas. En Shimmy, todos los datos compuestos se construyen a partir de las parejas. En concreto, las listas se definen de una forma recursiva muy elegante como secuencia de parejas. Esta característica se remonta al origen del Lisp, en el que John McCarthy definió el concepto de expression e introdujo la notación del punto para definir una pareja. Y se muestra a continuación cómo va el orden de tanto. Por ejemplo, nosotros tenemos un valor, el primer valor lo mandamos y este valor arroja a 1. Se observan. Ya después de ello, pues este valor queda fijo y pasa al otro. Lleva un orden entre sí en lo que son las aplicaciones de las listas. Es algo muy compuesto, la verdad. Ahorita vamos a ver un poquito más. Permítanme un momento. Bueno, continuamos. Pues tenemos que también otra de las características fundamentales es esto de las listas. Hemos visto que en esto del seminario Shimmy, las funciones más importantes para trabajar con ellas. Vamos a, antes de ver algún ejemplo, pues como es la recursión, como lo explicaba anteriormente en un ejemplo. Ya hemos visto en dicho seminario que el Schema es un lenguaje debidamente tipado, una variable o parámetro que no se declara de un tipo y puede contener cualquier valor. Sucede igual con las listas. Una lista de Shimmy puede contener cualquier valor, incluso otras listas.
Por ejemplo, algunas funciones pueden ser los caracteres de tipo char, las cadenas de tipo string y los tipos numéricos, ya sea de int o float. Y esos componentes pues traen los parámetros, que son los valores que recibe una función como entrada, el código de la función, que son cada operación que hace la función, y el resultado, o el famoso valor de retorno, que es el valor final que entrega esta función. Y continuamos con el siguiente tema. Pues ya tenemos los árboles. Tal vez a algunos se le hace conocido porque esto también lo vimos más o menos en el área de estructura de datos, en la materia de estructura de datos para los que llevan la carrera de sistemas. Y pues estas son una estructura jerárquica, organizada y dinámica aplicada sobre una colección de objetos llamados nodos. Jerárquica porque los componentes están a distinto nivel, está organizada porque importa la forma en que esté dispuesto el contenido. Dinámica porque su forma, tamaño y contenido pueden variar durante la ejecución. Y pues existen de forma de representar un árbol. Entre las más comunes tienen las siguientes: mediante círculos y flechas, mediante paréntesis anidados y mediante la notación decimal de Dewey. Ahí existen algunas propiedades. Un árbol de expresión es un árbol binario con las siguientes propiedades: cada hoja es un operando, los nodos raíz y los nodos internos son operadores, los subárboles son expresiones cuyo nodo raíz es un operador, y pues cada uno, pues para que se den una idea, le voy a dar unos conceptos básicos. La raíz pues es el nodo superior de un árbol. El hijo es un nodo conectado directamente con otro cuando se aleja de la raíz. El padre es la noción inversa del hijo, es decir, el que está atrás. Los hermanos, un conjunto de nodos con el mismo padre. El descendiente, que es un nodo accesible por descenso repetido del padre a hijo. El ancestro, que es un nodo accesible por ascenso repetido del hijo al padre. Y pues las hojas son un nodo sin hijos. El nodo interno, que es con al menos un hijo. Y el grado, el número de subárboles de un nodo, es decir, las ramas. Es algo muy básico que tienen que tomar en cuenta. Y pues eso, pues es algo de lo que ya conocemos en el área de estructura de datos. Así que ya para finalizar, vamos a despedir este video. Muchas gracias. Bueno compañeros, así es como llegamos al final de este video. Sinceramente dar las gracias por haberlo visto. Cualquier duda pueden dejármela en la caja de descripción. Suscríbanse al canal, denle like a este video para que sigamos compartiendo más información de estas materias, tanto de graficación y tanto ahorita en esta materia de programación lógica y funcional. Vamos a seguir trabajando durante esta jornada de este semestre que estoy cursando ahorita. Vamos a seguir haciendo nuevos videos para que pueda ser de gusto para ustedes y para todos los que necesiten en esta área de sistemas computacionales. Sinceramente darles las gracias y nos vemos en un próximo video. Cuídense, hasta la próxima. What you